En 1993, durante una de las décadas más duras de la agricultura australiana, un ganadero ovino de cuarta generación y su vecino condujeron una sembradora a través de un potrero lleno de lo que todos los agrónomos llamaban maleza, y plantaron un cultivo de avena directamente sobre él. 840 hectáreas de terreno granítico exhausto. Tierra tan agotada que la misma familia había visto cómo un incendio arrasaba con 3.000 ovejas merino, 50 kilómetros de cerco y cada edificación del lugar, 14 años antes. Tierra que, por cada medida que usaba el Departamento de Agricultura local, estaba acabada. Los agrónomos lo llamaron locura. El departamento dijo que no funcionaría. Los vecinos dijeron que el cultivo fallaría, que la pastura moriría y que el potrero terminaría peor. Su propio padre había pasado la vida entera combatiendo los mismos pastos que su hijo ahora estaba dejando crecer. Este era Winona, una granja de ovejas merino en las afueras de Wollongong, en las mesetas centrales de Nueva Gales del Sur. Para principios de los años 90, sus suelos estaban gastados. El auge del superfosfato de los años 50 y 60 había elevado los rendimientos durante una generación. Después, todo colapsó. Pero esa sembradora hizo algo que nadie esperaba. El cultivo de avena brotó. El pasto nativo brotó a su alrededor. Ninguno mató al otro. Entonces, en la primavera de ese año, Colin Sayce y Daryl Clough caminaron su potrero y se dieron cuenta de que habían hecho algo que toda la industria había dicho que era imposible. Ese debería haber sido el fin del debate. No lo fue. Hoy, según organizaciones de defensa que siguen el movimiento, más de 2.000 agricultores en 3 continentes han adoptado su método. El gobierno australiano ha otorgado a Colin Sayce la medalla nacional Bob Hawke Landcare y lo ha incluido en el Salón de la Fama del Agricultor de Carbono. Sus perros de trabajo son enviados a granjas en Noruega y Texas y en un potrero que los vecinos alguna vez llamaron un pastizal de maleza. Un equipo de investigación de la Universidad de Sydney midió una tasa de carga ovina del doble que la de la granja convencional de al lado. Pero antes de que nada de eso pudiera ocurrir, la historia necesita retroceder un poco. Y si sospechas que los métodos antiguos eran más inteligentes, suscríbete. El campo que Colin Sayce heredó no siempre había estado exhausto. Winona es una granja de ovejas a las afueras de Wollongong, en las mesetas centrales de Nueva Gales del Sur. 840 hectáreas de terreno granítico suavemente ondulado, unos 2.000 acres en la medida antigua. Recibe 650 milímetros de lluvia en un año promedio, poco más de 25 pulgadas. La familia la posee desde la década de 1860. Las mesetas por entonces eran pastizales perennes nativos, pasto canguro, pasto wallaby, pasto lanza, plantas de raíces profundas que habían evolucionado para sobrevivir a la sequía australiana, al fuego australiano y al verano australiano. Durante 100.000 años, los potreros no habían cambiado. Entonces llegó el tractor. Entonces llegaron los vendedores de las compañías químicas. Entonces llegó lo que la industria llamó el nuevo abono. El auge del superfosfato de los años 50 y 60 prometía alimentar al mundo. Se lanzaba fertilizante desde aviones sobre las mesetas. El padre de Colin lo abrazó. El abuelo de Colin se resistió y planteó una pregunta que la familia ha repetido desde entonces. ¿Qué tiene de malo el abono viejo? Durante una generación, los números se veían increíbles. El trébol se apoderó del terreno. Los rendimientos se duplicaron. Los rebaños de ovejas crecieron. Y luego el sistema quedó atrapado en su propia trampa. Los pastos nativos habían vivido durante millones de años sin ningún fertilizante. No podían competir con los nuevos tréboles y pastos anuales, que bebían el fosfato. Los nativos desaparecieron. La biología del suelo que había construido la capa fértil a lo largo de 10.000 años se fue con ellos. El suelo desnudo entre los anuales se compactó. La lluvia dejó de infiltrarse y comenzó a escurrir. La maleza se metió en los huecos. Las ovejas necesitaban más de todo. Es una pregunta que vale la pena hacerle a cualquier potrero. ¿Cuánto de lo que llamamos progreso en la agricultura fue en realidad solo algo prestado de un futuro que tendría que pagarlo? Para los años 70, Winona estaba, en palabras del propio Colin, adicta al fósforo. Entonces, en febrero de 1979, llegó el incendio. Cuando la ceniza se aclaró, no había dinero para reconstruir la granja industrial que su padre le había dejado. El potrero había sido explotado durante un siglo. El explotador acababa de quebrar. Los pastos nativos que regresaban a Winona después del incendio no eran maleza, eran testigos. Le habían estado diciendo lo mismo al potrero durante 40 años. Ahora estaban escribiendo la respuesta claramente.
En 1989, Colin comenzó lo que los agrónomos llaman pastoreo de tiempo controlado. Movió sus ovejas más rápido por los potreros, dejando descansar el suelo entre pastoreos. Dejó de combatir a las perennes que seguían volviendo después de cada incendio, cada sequía, cada mordida dura. Sus vecinos observaban. Sus vecinos, en su mayoría, se reían. 4 años más tarde, en 1993, Colin Sayce y su vecino Daryl Clough se sentaron con lo que Sayce recuerda como unas 10 cervezas entre ellos, y empezaron a discutir sobre una pregunta que nadie en la agricultura australiana se estaba planteando seriamente. ¿Por qué un potrero tiene que ser o cultivo o pastura? ¿Por qué no ambos? La respuesta estaba escondida en una parte de la biología con la que la mayoría de los agricultores no se molesta. Los pastos nativos en el corazón de la historia de Colin, el pasto canguro entre ellos, son plantas de verano. Crecen durante los meses cálidos y quedan dormantes cuando llega el invierno. El trigo y la avena, los cereales de invierno que su padre había cultivado, son plantas de invierno. Crecen durante los meses fríos y desaparecen en verano. Los botánicos las llaman C3 y C4. Pero puedes imaginártelos como 2 cultivos que se turnan en el mismo potrero. 2 calendarios. 2 motores. Un potrero. Nadie se había molestado nunca en hacerlos funcionar juntos porque, durante 100 años, la industria había estado intentando matar a uno para cultivar al otro. Los primeros intentos no fueron éxitos limpios. Cuando Sayce dejó el fósforo, las pasturas colapsaron. Sus vecinos señalaron a Winona y dijeron que esto era la prueba de que los pastos nativos no podían alimentar un rebaño moderno. Hubo temporadas en que el cultivo falló. Hubo temporadas en que la pastura entró demasiado fuerte y ahogó al cultivo. Hubo temporadas en que el cinismo de los vecinos parecía, desde el camino, sabiduría. El cultivo de invierno y la pastura de verano no cooperaban, se turnaban. En otoño, mientras las mesetas se enfriaban, los pastos nativos sentían el invierno y se apagaban. Entre mayo y septiembre estaban dormidos, exactamente la ventana en la que un cereal de invierno quería crecer. La siembra se hacía con una sembradora de discos. Piensa en una siembra directa con 2 cuchillas redondas que abren una ranura estrecha en la pastura en pie, dejan caer la semilla a la profundidad correcta y cierran la ranura detrás, sin arar, sin fertilizante, casi sin herbicida. Las perennes dormidas apenas se tocaban. La maleza se manejaba de otra forma. Alrededor de una semana antes de sembrar, Sayce movía sus ovejas al potrero a una densidad muy alta, aproximadamente 100 a 150 ovejas por hectárea, durante 2 o 3 días. Lo llama pastoreo pulsado. Las ovejas machacan las malezas anuales, pisotean las semillas contra el suelo y dejan una cama limpia para sembrar. Las coronas dormantes de los pastos nativos pasan intactas. Los críticos advierten que apretar tantas ovejas puede compactar el suelo húmedo. Sayce lo reconoce. Solo hace pastoreo pulsado cuando el potrero está seco y la cobertura es lo bastante gruesa como para amortiguar el impacto. El cultivo crece durante el invierno y la primavera. Se cosecha en noviembre con el cabezal, la parte delantera de la cosechadora, ajustado alto, cortando las espigas de avena bien por encima de las coronas del pasto perenne debajo. En el momento en que la cosechadora se retira, las ovejas vuelven al rastrojo. En pocas semanas, la pastura perenne está despierta y creciendo bajo ellas. Las plagas se mantenían a raya por la biología. Docenas de especies vegetales y una cobertura permanente del suelo sostienen. Muchas más arañas, insectos depredadores y aves insectívoras que cualquier campo de cultivo convencional. Cuando llegaban las plagas del cultivo, se encontraban con un vecindario muy ocupado. Sayce no ha rociado insecticida ni fungicida en Winona por más de 25 años. En 2011, Sayce extendió la idea más lejos. En vez de un solo cultivo, empezó a sembrar mezclas de múltiples especies, 10 plantas a la vez, legumbres, cereales, plantas con flor, hierbas, cada una alimentando una parte diferente de la biología del suelo, cada una llenando un hueco diferente en el calendario. Los perros de trabajo Kelpie que había criado ahora se envían desde Winona a granjas en el extranjero. Están entrenados con silbidos y tonos, no con palabras. Los silbidos funcionan en Noruega. Los silbidos funcionan en Texas. El método de cultivo sobre pastura ha viajado con ellos. Colin reporta que el número de especies de pastos nativos en su granja subió de 9, al inicio, a más de 60 en una década. Las malezas anuales, que habían cubierto el 60% de su suelo, cayeron a menos del 5%. El cambio no fue instantáneo. Las primeras señales aparecieron en las primeras temporadas. Pastos perennes colonizando los parches desnudos, el canto de los pájaros regresando a los potreros. La transformación completa tomó más cerca de una década, lo que plantea una pregunta obvia. Winona empezó con 9 especies nativas sobrevivientes.
¿De dónde salieron las otras 51? Colin ha dicho que nunca trajo semilla en camión. Basándose en lo que los ecólogos del suelo han documentado en sitios similares, la respuesta está bajo tierra. Cada hectárea de pastizal nativo australiano lleva lo que los botánicos llaman un banco de semillas del suelo, millones de semillas dormantes, algunas viables durante décadas, esperando las condiciones que les permitan germinar. El arado, los herbicidas y el sobrepastoreo continuo probablemente las habían mantenido suprimidas durante un siglo. El cultivo sobre pastura, al mantener el suelo cubierto y sin perturbar, les permitió despertar. Investigadores independientes de la Universidad de Sydney, en un estudio de referencia de 2010 liderado por Peter Ampt, compararon Winona con la granja vecina manejada por el propio hermano de Colin. Los potreros de Winona eran 83% pasto perenne nativo. Los del vecino, cultivados convencionalmente, eran 88% especies de maleza anual. El mismo suelo, la misma lluvia, la misma familia, dos balances muy distintos. Colin también reporta grandes aumentos en vida de insectos y multiplicaciones drásticas de hongos y bacterias del suelo. Estas son sus propias mediciones y no han sido replicadas de forma independiente. Deben escucharse como observaciones de un hombre que ha caminado ese terreno durante 50 años, no como datos revisados por pares. Entonces llegó la sequía. Entre 2017 y 2019, el este de Australia atravesó uno de los periodos secos más duros de la memoria moderna. Winona recibió menos de la mitad de su promedio anual de 650 milímetros de lluvia. Las granjas vecinas alimentaban al ganado a mano. Se traía forraje desde otros estados a precios ruinosos. Se vendían ovejas a pérdida. Los pastizales perennes de Winona seguían alimentando al ganado. Las raíces profundas de las perennes alcanzaban humedad que las anuales no podían. La cobertura del suelo mantenía la tierra fresca. La biología del suelo, reconstruida a lo largo de 2 décadas, retenía el agua como una esponja. La siembra de 1993 había traído de vuelta más que un cultivo, había traído de vuelta un calendario, y el calendario había traído de vuelta la biología. Párate en la línea del cerco de Winona hoy, y podrás ver la línea donde una filosofía de agricultura termina y otra comienza. De un lado, aproximadamente 4.000 merinos pastan en terreno que lleva pasto perenne cada mes del año. El hermano de Colin, cultivando en la puerta de al lado con las herramientas que usaba su padre, iguala los rendimientos de cultivo de Winona, pero cría alrededor de la mitad de las ovejas en el mismo terreno. El estudio de Ampt puso los números sobre el papel. La misma lluvia, el mismo suelo, dos balances muy diferentes. La ciencia revisada por pares es honesta sobre el compromiso. Ensayos formales de los agrónomos Millar y Badgery del Departamento de Industrias Primarias de Nueva Gales del Sur, publicados en 2009, encontraron que los rendimientos de trigo bajo cultivo sobre pastura fueron menos del 65% de los rendimientos convencionales sin labranza, y en 2 temporadas fueron entre 35 y 49% más bajos. Menos grano por hectárea. Ese es el trueque. La razón es el nitrógeno. Las raíces perennes vivas siguen jalando nitrógeno del suelo incluso cuando las hojas están dormantes. El cultivo y la pastura terminan bebiendo del mismo pozo de nutrientes. Los ensayos encontraron que el nitrógeno, no la humedad, fue la razón principal por la que los rendimientos bajaron. Ese es el costo honesto del método. Menos nitrógeno en el saco de grano al momento de la cosecha. Más nitrógeno todavía en el potrero, listo para hacer crecer la pastura de la próxima temporada. Warwick Badgery, uno de los agrónomos que dirigió esos ensayos, ha escrito que el cultivo sobre pastura puede no encajar en toda operación, pero manejado adecuadamente y bajo las condiciones correctas puede maximizar el uso de los recursos totales de la granja. Pero no es toda la página. Colin Sayce reporta que sus costos anuales de insumos han bajado más de $100,000 por año en comparación con una granja convencional del mismo tamaño. Distintas fuentes ubican la cifra entre $60,000 y $120,000. Menor rendimiento, multiplicado por menor costo, más lana, más carne, más semilla de pasto nativo, más resiliencia a la sequía. Suma una granja que sobrevive a lo que las granjas de los vecinos no pueden. Lo que plantea la pregunta que todo agricultor viendo esto termina por hacer. ¿Podría cualquier granja hacer esto? La respuesta honesta es no. El cultivo sobre pastura necesita un conjunto específico de condiciones. Lluvia distribuida entre invierno y verano, no una sola temporada. Pastos perennes de verano ya presentes, o semilla para reintroducirlos. Suelos que drenen. Las arcillas pesadas con densas cargas de maleza invernal son malos candidatos. Y habilidad para leer la ventana de siembra. Si la perenne no está plenamente dormante, ahoga a la plántula y el cultivo falla.
Ensayos formales en España central, en condiciones de sequía mediterránea, redujeron los rendimientos de cebada invernal en un 50 a 60%. Ensayos en Texas dirigidos por A&M AgriLife no produjeron ningún cultivo en 2 de los últimos 4 años. El sistema no es una receta, es un principio, uno que hay que adaptar, probar y a veces rechazar dependiendo del clima. Hay una razón más por la que el método se propaga lentamente. Winona estaba en una posición en la que la mayoría de las granjas no están. Después del incendio, Seis no tenía dinero para reconstruir el sistema industrial y nada que perder experimentando. Los agricultores cargando deuda o rentando el terreno que cultivan. No pueden aceptar fácilmente una década de rendimientos de grano más bajos mientras el potrero se reconstruye a sí mismo. Un número llega con más controversia que ningún otro. Un estudio de caso de 2012 del grupo de defensa Soils for Life, basado en mediciones de suelo de la doctora Christine Jones, reportó que el carbono del suelo en Winona había subido más del 200% en una década. En septiembre de 2023, 12 científicos del suelo australianos de alto nivel publicaron una declaración conjunta en The Conversation, advirtiendo que las cifras más grandes de carbono del suelo de las granjas regenerativas australianas parecen irrealistamente altas y son más probablemente explicadas por la lluvia que por el manejo. Los suelos de Winona son, por cada medida disponible, más sanos que cuando Colin los heredó. La ciencia revisada por pares lo confirma. También es cuidadosa con las cifras por hectárea más grandes. El agricultor mide lo que ve. Los científicos protegen la credibilidad de lo que todos sabemos. Y el potrero, mientras tanto, sigue mejorando. Colin viaja ahora por 3 continentes, enseñando el método a agricultores parados sobre potreros que sus propios abuelos arruinaron. Su libro Custodians of the Grasslands, publicado en 2019, traza 200 años de la familia, desde un ancestro, convicto transportado a Australia en 1798, pasando por la fiebre del oro, pasando por el incendio, hasta el potrero donde la avena y el pasto canguro ahora comparten la luz del sol. Los vecinos que alguna vez lo llamaron locura, ahora vienen a capacitarse. Los agrónomos que alguna vez le dijeron que no funcionaría, ahora escriben artículos sobre por qué sí lo hace. El potrero, silenciosamente, sigue reconstruyéndose. Los pastos nativos no necesitaban ser derrotados. Necesitaban ser incluidos. El cultivo no necesitaba conquistar la pastura. Necesitaba compartir el calendario. El suelo no necesitaba ser alimentado desde una bolsa. Necesitaba que lo dejaran en paz el tiempo suficiente para alimentarse a sí mismo. A veces, la pieza más poderosa de la agricultura no es la que tiene más insumos. A veces es solo la planta correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto. Y si te preguntas qué pasa cuando esta misma filosofía se aplica no a un potrero, sino a un arroyo agonizante en el oeste americano, donde décadas de ingeniería no pudieron traer el agua de vuelta, necesitas ver la historia del ganadero de Idaho que soltó apenas 9 castores en 2015. Mira el video que aparece en pantalla ahora. Lo que esos 9 animales hicieron con 42 días extra de agua, en medio de una de las peores sequías del siglo, te dejará sin palabras.